Bienvenidos neuróticos. Este es un podcast producido por estudiantes de psicología. Mi nombre es Noah. Mi nombre es Fátima. Y yo soy Guillermo. Y hoy vamos a hablar de un tema que no todos se atreven a entender, aunque todos compartimos, el cual es la muerte. Ton, 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 ton. Hablan de mí. No, no es cierto. Bueno, en la cultura mexicana, la muerte no representa un final trágico, sino una parte esencial del ciclo vital. Desde tiempos prehispánicos, nuestros antepasados la entendían como un tránsito natural hacia otro plano, no como algo que debía de temerse. Justamente, no era como que era visto como una pérdida total, como que si fuera el fin de algo. Lo asumían como una continuidad. En pueblos como los mexicas y los mayas, la muerte se concebía como un honor. Era una manera de trascender, de participar en el orden cósmico. Justo, toda esta visión espiritual es la base de lo que hoy conocemos como Día de Muertos, una de las tradiciones más representativas de México. Por eso, hoy abordaremos el origen de esta festividad desde una perspectiva histórica y tanatológica. Así que sin más Exactamente. preámbulos, empecemos. Comencemos. Bien, ¡Woo! podemos empezar relatando un poco de qué era para los mexicas la muerte, ¿no? Todo este tema de la sangre, el sacrificio, ofrendas, todo esto les hacía sentir que seguían vivos dentro del universo, ¿no? De todo este cosmos. Morir en combate, incluso tenían diferentes como inframundos o cielos, como le quieran llamar. Había uno incluso para los ahogados. A ver, dejen recuerdo. Era el Tlalocan. El Tlalocan era para los ahogados. Incluso había uno para los estrangulados y demás. Wow. Sí, también había uno para los bebés recién nacidos, que se supone que en este inframundo ellos seguían bebiendo como leche materna, por así decirlo, del árbol de la vida o algo así, tengo entendido, Órale. porque aseguraban que pues los muertos eran justo los más privilegiados, quienes vivían, o bueno, más bien estaban muertos en vida por toda la eternidad, ¿no? Súper. La verdad es que con los mayas la idea no es tan diferente. Em, a mí me encanta la cultura maya, la verdad, sobre todo porque pues es la cultura que predomina en esta parte en la que nosotros nos encontramos, que es la península de Yucatán. Y hace poquito fui a Chichén Itzá, después de mucho tiempo, y estuve hablando mucho con una guía sobre todo este tema, sobre pues cada una de las pirámides y pues monumentos, por así decirlo, que hay ahí en Chichén Itzá. Y justo ella me recordaba esta parte que había aprendido cuando estábamos en la primaria, ¿no? Cuando veíamos Historia de México, no sé si tú te acuerdas, Memo, no sé si tú llegaste a tener el de la portada de la señora que estaba como con el haz de la bandera así. Bueno, yo recuerdo que en ese momento habíamos aprendido que los mayas era una de las tantas culturas prehispánicas que veían la muerte como un honor, ¿no? Y que justo esta cultura que manejaba el juego de pelota, los que ganaban, o sea, el juego de pelota, eran sacrificados a los dioses. Y eso era un Qué locura. honor, porque era como decir, wow, o sea, voy a irme con los dioses, o sea, voy a irme a otro plano, ¿no? O sea, y gané, ¿no? Como que, o sea, como que siento que si fuera de nuestra actualidad no lo entenderíamos mucho, pero, pero eso es algo muy interesante y en general estuvimos hablando cuando fui a Chichén Itzá con la guía sobre esto, ¿no? Sobre cómo el morir era un honor, sobre todo porque se veía como un tipo de alimentación hacia los dioses, como un tipo de ritual hacia ellos en agradecimiento y por eso muchas veces cuando se buscaba como tener más cosechas y cosas así en días de lluvia y así también se hacía como ese tipo de rituales, ¿no? De sacrificar a alguien y dárselo a los dioses, era como un regalo. Puras pulsiones de muerte. ¿Thanatos? ¿Sanas? Sí, realmente me parece muy interesante. Como ya sabrán, yo estoy muy infiltrada aquí y no he tenido muchas oportunidades de vivir el Día de Muertos. Entonces, no me lo dieron en la prepa como se lo dieron ustedes, pero sí lo vi. De hecho, es algo que igual, o sea, te explican y creo que es algo extremadamente
sorprendente no solo un tema cultural, sino esto justamente lo que decías, Fati, el tema de cómo tenían este concepto respecto a la muerte, respecto a cómo era un honor, habla mucho sobre el... Es muy interesante porque naturalmente como seres humanos buscamos la autopreservación, pero llegaba un punto que estos valores eran inclusive más importantes que podían llegar a sobrepasar eso, ¿no? Y es interesante pensar que difícilmente nosotros nos veríamos en una situación eso me hizo preguntar mientras lo estabas diciendo. Puede ser de que hay un tema respecto a nuestros valores hoy en día que sean diferentes bueno, en muchos sentidos, pero en el sentido de que seamos incapaces a sentirnos tan a nuestros valores que estemos dispuestos a morir por ellos. Me pareció así como que me voló un poco la mente mientras lo decías. Sí, de hecho, fíjate que esto que mencionas, ¿no? De quiero participar. Esto que mencionas a mí me resuena mucho también con la cultura egipcia, porque sé que, ándale, porque sé que, por ejemplo, a los reyes, a los faraones, los enterraban con sus sirvientes, ¿no? Porque se creía que los sirvientes se iban con ellos porque los iban a, pues, a seguir, seguir sirviendo al rey, vaya en esa otra vida, ¿no? Y esta es la razón por la cual, de cierta manera, también se dejaban morir, o sea, como que era un honor aquí en esta cultura prehispánicas mexicanas, porque ellos no creían que la vida terminaba con la muerte, sino que había otra vida después de eso y que luego más al rato abordaremos desde una vista tanatológica y cómo esto puede ayudar al duelo, pero pues sí. No para ¿Quieres volverlo más? esto una... ¿Ah? No, adelante, adelante. No para volver esto una clase de historia, pero es extremadamente interesante cómo no solamente las culturas mexicanas o egipcias, sino es un tema de una cosmovisión occidental. Yo recuerdo de muy chiquita ir a las ruinas, los oyentes de Ecuador entenderán a qué me refiero, pero son las ruinas de Incapirca. Y justamente me acuerdo que me llamaba mucho la atención y me daba como escalofríos, que había como una tumba de una princesa de esa época que estaba enterrada con sus 12 sirvientas, creo. Y me acuerdo que habían dicho que había una que estaba embarazada, ¿no? Entonces es como que este tema que a mí me voló la mente, esta predisposición a la muerte porque consideras que hay algo más allá, ¿no? O sea, me sorprende tanto esta creencia, o sea, tan ferviente por la que una persona que está programada para sobrevivir está dispuesta a morir, ¿no? También el tema, para que vean que sí me lo enseñaron también en la prepa, en Ecuador sí también se estudia, cuando, cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, estas creencias se mezclaron con las tradiciones católicas europeas, especialmente el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. De esa fusión surge lo que hoy conocemos como el Día de Muertos. Justamente ahora que hablamos de este tema de la cosmovisión, cómo no solamente somos de donde somos, ¿no? Somos de todos lados, ¿no? Esta celebración une la visión indígena con los rituales europeos. Justo ahorita que hablaban sobre cómo muchas de estas culturas ponían antes o por encima de la vida a la muerte, y cómo hablaban de la autopreservación, digo, gracias Maslow por... Pero sí, justo esta mezcla nos dio muchos simbolismos, ¿no? El tema de las hojas de cempasúchil, ¿no? Las fotos, los altares que se ponen en muchas casas de México cada año. Todas estas cosas tienen un significado muy profundo, ¿no? Y también generan como un sentimiento de unión hacia la cultura. El cempasúchil, por ejemplo, tiene el significado de la flor de los 20 pétalos y simboliza el sol. Y se dice que es justo esta flor la que guía a las ánimas al mundo terrenal, ¿no? Quienes, bueno, lo que los trae a comer con nosotros o a cenar con nosotros. Sí, como en Coco, ¿no, Memo? Que el abuelo no podía pasar porque nadie lo recordaba. Pero sí, por ejemplo, hoy en día la verdad es que hay una infinidad de maneras de hacer tu altar. Creo que cada una es especial y única a su manera. Que digo, no sé si llegaron a ver que conocen a Yuya, ¿no? Que hizo como un video de su altar y que era como muy clean look altar. Entonces como que mucha gente se ofendió porque decían, ay, ¿cómo es posible que sea un altar como tan pobre, ¿no? Cuando se supone que debería ser lleno de cosas. Pero pues al final del día, o sea, yo creo que
pues cada uno decide como qué pone, ¿no? Y también porque al final ya los altares son personificados a las personas a las que se los estás dedicando, ¿no? Entonces, pero algo que es muy común entre los altares es que tengan tres niveles. El primer nivel es para representar al cielo, el segundo nivel es para representar a esta parte terrenal en la que aún estamos, y el último es para representar al infierno, que si no me equivoco en la cultura azteca se le llama el Mictlán. Y y también a veces se pone hasta incluso siete altares porque representan los siete pasos que una alma debe de recorrer para llegar al descanso eterno. Dante, ok. Tenemos Sí. que dejar de hacer referencia cada vez que decimos algo. Y hay regiones donde esta tradición se vive con una fuerza impresionante. Por ejemplo, en Pátzcuaro y en Yanitzio, en Michoacán, las familias velan a sus difuntos toda la noche entre velas y flores. A mí me han dicho, he escuchado justamente últimamente, porque acaba de ser Día de Muertos, que se pone muy bonito, o sea, que se siente, hay mucho sentimiento en ese momento, o sea, y es muy hermoso ver justamente los botecitos con las velitas y que van súper decorados con cempasúchil, con velitas y que está muy bonito. O sea, la verdad se me súper antojó ir. También pasé pena porque me estaban contando de Michoacán y yo no conozco Michoacán, solo las aguas de Michoacana y Gani me dicen ni son de allá. Y yo, y yo así. "Mm". En Mixquic, en la Ciudad de México, hay procesiones nocturnas preciosas y en Oaxaca las calles se llenan de tapetes de arena, altares y comparsas. Cada lugar tiene su forma, pero el mensaje es el mismo, honrar a quienes ya no están. Creo que hay muy pocas, celebraciones hacia la muerte, hacia lo que ya no es de forma presente y creo que es muy hermoso que no solamente esté tan presente en México, pero que todo México lo viva de una manera tan diferente. Y qué fomo escuchar esto, ¿no? ¿Y por qué no estoy en Michoacán? Y tú en Pero, Halloween. pero justo, o sea, literal es abrazar a quienes ya no están y pues al mismo tiempo es abrazarte a ti mismo y a quienes amas que siguen estando, ¿no? Ahora que hemos comprendido un poco más acerca de los orígenes y demás sobre esta festividad, nos gustaría abordar también este tema desde una mirada más tanatológica, que igualmente nos puede ayudar a entender el por qué es tan importante para todos vivir nuestros duelos. Para empezar, vamos a definir la tanatología. La tanatología es la ciencia que estudia el proceso de la muerte y cómo la afrontamos. Es realmente una ciencia demasiado nueva que apenas ha empezado a popularizarse, aunque ya lleva uno que otros años. Lo que se me hace muy curioso porque nos hemos estado, o sea, como seres humanos perecemos y hemos estado como que muriendo desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Y está muy curioso cómo es que recién nosotros estamos dando la importancia a esta parte de trabajar, que es la pérdida, ¿no? Entonces eso me parece, o sea, como que muy importante, pero creo que es muy lindo por la otra contraparte, que inclusive dentro de nuestra cultura, bueno, dentro de la cultura mexicana se celebre. Por ejemplo, el hecho de tener el ritual de colocar una foto, encender una vela, hacer un altar, cocinar el platillo favorito del difunto, es una forma de expresar el duelo, aunque no se tenga desde un principio con los términos específicos es algo que nos ayuda a procesar, es algo que nos ayuda a sanar. Es una forma simbólica de aceptar que esta persona ya no está, pero la honro. Mantengo vivo el vínculo con esta persona que ya no se encuentra en este plano. Y me gusta tanto porque no se trata de olvidar a la persona, pero tampoco se trata de vivir, o sea, sufriendo la pérdida, es recordarla mientras la estás honrando, no desde el dolor. Sí. Hace poco estaba viendo un TikTok, fuentes TikTok, acerca de como los platillos, de la región de aquí de la península y hablaban sobre el relleno negro, no sé si lo conozcan. Se Sí, supone que, bueno, ahí luego lo conoces, ¿no? es un platillo muy famoso en Sí, súper Oaxaca. O sea, famoso. si vienes aquí tienes que probarlo con el queso relleno, con los tamales, vaporcitos y cosas así, ya sabes. Bueno, y se supone que
los mayas fueron quienes crearon este platillo, ¿no? Como muchos más que se hicieron antes de, ajá, lo prehispánico. Y se supone que cuando alguien moría, bañaban el cuerpo del difunto y con esa agua era con la que hacían el platillo del relleno negro, algo, algo que suena completamente... Se me super antojó, ¿eh? Tengo unas ganas de ahorita ir a probarlo. Sí, o sea, que rompe toda la realidad que conocemos ahora, ¿no? Y pues justo era de algo que hablábamos hace rato, ¿no? De cómo la muerte para ellos era como, ¡fua! Todo, ¿no? Y ahora pues cambiamos mucho nuestras creencias. Pero Oye, bueno, y no sé si has escuchado esto de que, no sé qué tan verídico sea, no sé si es un rumor o neta, si es verdad, que el pozole era una comida que se hacía con restos de personas humanas. se supone que era un ritual, ¿no? El pozole. Ajá, Incluso se consumía en cráneos o así. ajá. Sí, sí, puras Oigan, locuras. oigan, a mí me gusta mucho la comida de aquí, no me hagan cambiar de opinión, por favor. Bueno, pero te gusta la actual, ¿no? O sea, igual no, Sí, no vas a regañar a obviamente, un obviamente. muerto. Oigan, algo que también he escuchado y oyentes y ahora tal vez televidentes si aplica, este, este tema de que he escuchado, o sea, y no lo he visto, pero he escuchado mucho, que las ofrendas que se tienen, por ejemplo, cuando preparas un platillo para esta persona que ya no está, dicen que se conserva, o sea, que no se daña la comida. O sea, he escuchado como Sí. que se preserva así súper bien, así la tienes una semana y esto, y no hay moscas, no se pone fea, no se daña. O sea, obviamente esto ya llega al lado místico, volvemos al episodio de Halloween, pero me parece muy bonito, o sea, muy interesante todos estos temas de la cultura y me parece también muy importante saber el origen. A mí me sorprende mucho porque no soy mexicana, pero creo que hay muchos mexicanos que no conocen a profundidad sus raíces, que no conocen de dónde se genera toda esta, o sea, toda esta tradición, ¿no? Sí, creo que es muy bonito, ¿no? No solo ir a pedir tu calaverita. Este es un nuevo término que acuñé. Un niño se me acercó de, ¿qué me das mi calaverita? Y yo sí, ¿qué es tu Yo calaverita? tengo una anécdota muy buena sobre eso. Yo había, la última vez que salí a pedir dulces como a los 12 años, 13, me acuerdo que mi mamá me llevó con mi grupo de amigos a andar por ahí y me acuerdo que yo toqué una casa y le dije, hola, ¿me da dulce o truco? Mi Halloween, ¿no? Y el señor me abrió y me dijo, ¿qué chingados andas pidiendo Halloween, cabrona? Debes estar pidiendo calaverita porque tú eres mexicana, aquí no hablamos inglés, o sea. Como la doctora Polo, aquí no me Sí, habla sí, literal español. de que aquí ninguna moon, aquí es luna, ¿no? O sea, entonces, la neta, a mí me dio un chingo de risa. O sea, obvio que es que al final ya siento que es como que sí, la historia importa, pero güey, cuando eres un niño, lo único que ves es dulces. O sea, Sí, claro. sinceramente. Pero obvio eso no quita que hay que aprender, pero pues también no es como que hay que ponernos tan intensos, ¿sabes? Porque al final del día, pues los niños lo que más disfrutan de estas épocas es comer dulces, güey. O sea, el ritual de salir y vestirte y disfrazarte y asustar, como también pueden enseñarles el ritual de poner un altar y honrar a sus muertitos. Y siento que a veces es tanta historia que ni siquiera sabes dónde empezar, ¿no? Pero Sí, bueno, de lo que hablábamos de los rituales, en términos más psicológicos, pues tienen una función importante, ¿no? Primero, como canalizar las emociones hacia un evento canónico en tu vida y obviamente legitimar el dolor, ¿no? Y promover la aceptación. También nos recuerda justo de lo que hablaba hace poco, que no estamos solos, ¿no? Que tanta gente haciéndolo nos da un sentido de comunión y pues participar también nos hace recordar que los duelos están en todos lados. sí, definitivamente. El Día de Muertos, más allá de su colorido y sus flores y las calaveritas y los dulces, ¿no? Y toda la parte mística que pueda haber, es una herramienta tanatológica. Nos enseña que la muerte no se evita ni se niega, se integra a la vida, que la pérdida puede transformarse en memoria y la tristeza en amor. Este dolor que siento es tan proporcional a cómo te amé. Siento que eso es el tema con los duelos. O sea, que si te duele tanto, si hay tanto dolor, es porque hubo mucho amor.
y que no tienes que sentir la tristeza, no es que no tienes que pasar esto que duele, pero tampoco tiene que doler permanentemente. Normalmente cuando perdemos a alguien se nos espera que lo superemos, que se nos pase, que con el tiempo lo sana todo, pero eso no es cierto. Cuando esperemos que superemos a alguien, hasta algún punto nos están pidiendo que olvidemos lo que pasó, que olvidemos lo que fuimos con esa persona, que olvidemos lo que vivimos, que olvidemos ese amor que sentimos, pero no tienes por qué dejar de amarlo. O sea, más bien es este tema de que cuando atravesamos un duelo, y esto es una de las claves creo que más importantes cuando hablamos de tanatología, no hay que superar nuestros duelos, no hay que saltar nuestros duelos, no hay que esperar que el tiempo lo cure todo, hay que aprender a integrarlo, como lo dices, ¿no? Y creo que esto es tan importante porque es también convertirnos en una persona diferente. Después de perder a alguien, significa que nosotros estamos volviendo a hacer otra cosa. Hay un concepto que me gusta mucho de la tanatología que habla de que a veces es necesario derrumbarlo todo para reconstruirnos de nuevo, ¿no? Entonces, creo que es importante no solamente honrar días como estos, días como el Día de Muertos y estos rituales que son parte de nuestra cultura que nos ayudan a integrar el duelo, sino empezar también por honrar la muerte y nuestros procesos. Porque así como dicen, el duelo no solamente sucede cuando perdemos a una persona, a veces es cuando perdemos un trabajo, a veces es cuando perdemos una mascota, a veces es cuando nos mudamos, a veces es cuando terminamos con alguien, a veces es cuando perdemos una amistad. Es muy interesante cómo no es tan limitado el tema de atravesar un duelo, sino que hay varias aristas de eso. Esperamos próximamente poder tener un capítulo donde podamos explicar este tema de tanatología, porque de nuevo, no es tan fácil como supéralo y ya. En México la muerte no se esconde, se adorna con flores y se acompaña con música y se celebra con vida. Porque al final, como dice nuestra tradición, Recordar es Recordar es volver volver a a vivir. a vivir. vivir. Sí, justo de lo que hablas, Noah, o sea, me hace completo sentido, ¿no? El duelo no es un día, el duelo no solo es enterrar a alguien, ¿no? Es un proceso que puede costar años, ¿no? Justo, pues sí, es dolor que se convierte en amor, como dice Fátima. Algo que me acuerdo que una vez preguntaste, fue ¿cuánto tiempo dura un duelo? Estábamos creo que en una charla de tanatología y la respuesta que nos dieron fue creo que muy reveladora, no hay un tiempo. No hay no, son 6 meses, 4 días, 8 horas y ya tienes que estar bien. Pero ya pasaron 3 meses, ya pasaron 4 años. ¿Qué esperas? No hay tiempo, no hay día. Sí, sí, El fíjate que tiempo sí. lo define las herramientas que tengas, la red de apoyo que te abraza. Sí, fíjate que si estás hablando de la vez que vino Bianca a la escuela, yo creo que ese día salí siendo una persona muy diferente, porque a mí lo que más me marcó es lo que estabas diciendo, ¿no? Al decir que hay cosas que no se superan, porque no necesariamente se necesita superar, sino que se integran a la vida y que a lo mejor lo que perdiste hoy te puede doler en 3 años cuando lo recuerdes, pero eso no implica que todas tus decisiones de vida giren alrededor de esa pérdida. Y eso me Sí. encantó. La verdad es que me cambió totalmente la forma de ver las cosas. Claro, porque si lo vemos como una analogía, ponerte por encima de la muerte de tu ser querido es casi que ponerte por encima de la misma persona, ¿no? A lo que es imposible, casi que, o sea, incluso como que connotaría temas como de egocentrismo y demás, ¿no? Pero bueno, ya nos iríamos hacia otros lados. Bueno, El neuróticos, tema que nos encanta, ¿no? nada más que recordarles que si les gustó este capítulo, dejen un like y lo compartan con con sus amigos para generar más escuchas. Y si te gustaría saber más sobre otros temas de psicología, te invitamos a darte un recorrido por nuestro canal. Eso sería todo por hoy. Espero que te haya gustado y que hayas pedido tu calaverita cuando fue el Día de Muertos y que aún tengas los dulces y no te los hayas acabado todos. Nos vemos, neuróticos. Bye.